Bueno, para cerrar el curso tenemos con nosotros a Gianfranco Pasquino. No es la primera vez que le presento y casi siempre me olvido de decir todo lo que hay que decir sobre él, así que le emplazo a que lo complete si no lo he dicho bien. Gianfranco Pasquino es profesor emérito de la Universidad de Bolonia, profesor también de política comparada de la Universidad de Johns Hopkins de Bolonia y sobre todo uno de los clásicos de la ciencia política, ¿no? Parece que me repito, pero realmente es complicado que alguien que haya estudiado ciencia política no se haya encontrado en algún momento con algún texto, algún volumen o algún libro o alguna cita que haga referencia a Gianfranco Pasquino, que tiene pues, el honor, creo además, de recibir y ser discípulo de dos de las mentes más privilegiadas que han trabajado la ciencia política en Italia y en el mundo en la posguerra, que fueron Norberto Bobbio y Giovanni Sartori, ¿no? De su magisterio pues tenemos su obra igualmente importante y necesaria para entender la ciencia política, ¿no? Gianfranco Pasquino es un autor que, tal y como hicieron Bobbio y Sartori, siempre ha dedicado mucho interés, siempre ha dedicado muchos esfuerzos a la clarificación conceptual, ¿no? Que es algo que en la ciencia política a veces se olvida, pero que para poder contar, como hacen los que se dedican al comportamiento electoral, hay que saber qué se cuenta, ¿no? Hay que saber qué significan las palabras, qué significan los conceptos, y sin ese trabajo previo pues no podemos hacer ciencia política. Y a mí, bueno, siempre en el acercamiento que he tenido tanto a la obra de Sartori y de Gianfranco Pasquino me ha parecido que eso ha sido fundamental, ¿no? Para poder hacer ciencia política, y lo avanzará. En cualquier caso, la conferencia de la que hoy nos va a brindar, que se llama La política de los antipolíticos, que parece un juego de palabras, pero no lo es, porque recoge uno de los conceptos que ha ido saliendo aquí constantemente, ¿no? En casi todas las conferencias nos hemos encontrado con el concepto populismo y también nos hemos encontrado con el concepto antipolítica en más de una ocasión, ¿no? No son sinónimos, pero a veces se solapan, y bueno, para hacer un buen uso, para hacer una buena utilización, es necesario pues, hacer un esfuerzo de clarificación conceptual que pueda, pues bueno, con cierta habilidad situar esa palabra en su contexto y ayudarnos a utilizarla correctamente, ¿no? Y bueno, sin más, y pidiendo que completes tú tu presentación, si yo no he llegado hasta donde tenía que llegar, te doy la palabra, profesor. Sí, muchas gracias, Jorge. Tengo siempre problemas con las primeras palabras de las conferencias, pero creo que el título sea La política de la antipolítica, no de los antipolíticos. La grande mayoría de las palabras y de los conceptos que utilizamos analizando la política tiene una doble origen, griega y inglés. Política y democracia son dos palabras griegas, y hoy todos sabemos que el concepto más utilizado es accountability, que es un concepto inglés, anglosajón, si puedo decir así, que no puede ser traducido en los idiomas que conocimos, porque es verdaderamente una práctica de los anglosajones. Hay otra práctica que no es tan positiva, que se llama gerrymandering, que es como cortar los colegios electorales para producir ventajas por algunos candidatos o algunos partidos. Brexit no es una palabra inglesa, es una palabra parcialmente inglesa y latina. Lo que es curioso es que tenemos pocas palabras latinas, pero hay una tradición política en la Roma republicana, y voy a decir algo sobre la tradición política de la Roma republicana. Política, entonces, yo voy a definir los conceptos. Política es una palabra griega, es un plural. Ta política, las cosas que ocurren en la ciudad, en la polis. La verdad es que Aristóteles no creía que existía una distinción, una diferencia entre social y político. El hombre es un animal político porque vive en la ciudad y actúa en la ciudad y produce consecuencias.
Lo que es curioso es que la palabra antipolítica no existe en griego, no existe en los autores que conocemos, es decir, no existe en Platón, no existe en Aristóteles, no existe en Sócrates, no existen en, espero que sea así, Péricles o Péricles. ¿Péricles? Péricles. Pero existen las problemáticas y voy a analizar en pocas palabras las problemáticas. Porque existe algo que podemos definir como antipolítica en el pensamiento de Platón. Platón piensa que una ciudad sería mejor gobernada para los reyes filósofos o los filósofos reyes. Es decir, no para los que los ciudadanos eligen, sino para los que tienen mayores capacidades, mejores conocimientos, que tienen una visión de la ciudad. Eso es en directa contraposición con Aristóteles, porque Aristóteles piensa que es necesario representar grupos dentro de la ciudad, es necesario producir algo que sea una especie de democracia. Democracia no es una palabra positiva en el pensamiento de Aristóteles, algo que Aristóteles al fin llama gobierno mixto. Es decir, los diferentes grupos deben gobernar, pero los diferentes grupos representan la mayoría de los ciudadanos. Eso es verdaderamente importante porque es una, ¿cómo puedo decir?, una lección contemporánea. Es decir, no puede existir un buen gobierno si no existe la representación de muchos grupos dentro del gobierno. Los gobiernos de un partido único nunca son bastante representativos. Hay una reflexión sobre el papel de la política en los griegos antiguos. Es decir, hay una reflexión que en particular Péricles produce en un famoso, probablemente el más famoso discurso político de Péricles, cuando Péricles dice que todos los que viven en Atenas, que son hombres blancos, tienen derechos, son ciudadanos, pero hay diferencias entre los hombres. Hay ciudadanos de clase A y ciudadanos de clase B. Los ciudadanos de clase A participan, tienen un compromiso político, gastan sus energías intelectuales y físicas porque quieren participar en el gobierno de la ciudad. Y los ciudadanos de clase B tienen negocios personales, privados, probablemente van al mar, tienen un barco, todo eso, son ciudadanos, pero hay una diferencia verdadera entre los dos grupos. Péricles dice muy claramente que los ciudadanos de clase A son ciudadanos mejores. Eso es una lección que atraviesa la historia del pensamiento político occidental. Ahora, antipolítica. Porque no existe la antipolítica de los griegos es simplemente los filósofos reyes contra los ciudadanos que se dan un gobierno. Pero es necesario definir lo que es antipolítica. Y en los diccionarios que yo conozco, en las enciclopedias, no hay una definición precisa y convincente. Entonces, intento producir una definición. La definición puede contener muchos elementos, porque la antipolítica es contra la política, contra la existencia de la política, contra la naturaleza de la política o contra los políticos. Es decir, puede ser contra los actores, más precisamente, contra los actores políticos, contra los comportamientos políticos,
pero mismo contra las estructuras políticas. Es decir, no necesitamos política, necesitamos algo diferente. La política no es una solución, no es un verdadero problema. Estamos mejor sin política. La versión extrema de la antipolítica es sin política. La política es el mal. No sé si puedo decir el mal absoluto, pero es el mal. La política no es necesaria a nuestra vida. Otras cosas son más importantes y necesarias. Hay una concepción dentro de la antipolítica, en algunos casos, no siempre, que la sociedad es buena y la política es mala. Entonces, la política nunca representa de manera satisfactoria la sociedad. Mi corrector e intérprete designado. Eso es un problema. El problema de la representación es un verdadero problema porque los antipolíticos creen que la representación es siempre algo que no interpreta exactamente los deseos, las expectativas, las preferencias, las necesidades de los ciudadanos. La antipolítica tiene una fuerte componente de crítica de la política, tiene una fuerte componente de protesta contra la política, pero no frecuentemente tiene propuestas políticas. Entonces es negativa, es contra y no para. La antipolítica dice que la política produce conflicto, produce divisiones, no formula soluciones. Es un lugar donde los hombres y las mujeres producen sus ambiciones y no intentan buscar soluciones para la sociedad, para la ciudad, si usted quiere. La antipolítica contemporánea no es un fenómeno transnacional, no es un fenómeno internacional, continúa siendo un fenómeno nacional. Entonces tiene algunas diferencias de país a país, voy a identificar algunas de las diferencias, pero hay un elemento común. La antipolítica contemporánea es contra las organizaciones internacionales, es decir, contra la Unión Europea, contra las Naciones Unidas, contra la Organización del Comercio Internacional, tiene enemigos. Tiene muchos enemigos la antipolítica y aquí tiene una relación estrecha entre antipolítica y populismo, porque el populismo tiene muchos enemigos. Por ejemplo, los enemigos del populismo son habitualmente las élites, y aquí podemos analizar Platón y Aristóteles otra vez, las élites, los periodistas, los intelectuales, los profesores, los bancarios, los masones y, al fin, todos sabemos, los judíos. Los populistas tienen ¿cómo puedo decir? Un amplio espectro de enemigos. Otra vez, el populismo es contra algo y tiene una solución. Un hombre, nunca una mujer, un hombre que representa al pueblo, que dice al pueblo, yo comprendo lo que el pueblo quiere y voy a producir decisiones favorables al pueblo. Lo que es interesante es que hay un poco de antipolítica y un poco de populismo, por ejemplo, en todas las campañas electorales presidenciales de los Estados Unidos. Trump no es solamente un populista, es un antipolítico. Hay una crítica de Washington en todos los candidatos a la presidencia, hoy a la excepción de Hillary, porque Hillary es la élite y la élite de Washington. Y hay otro elemento, es decir, la crítica no solamente de Washington como capital
de la política, sino de las élites políticas americanas, y hoy no solamente las élites, pero los bancarios también. Wall Street es el enemigo de los populistas en los Estados Unidos. No es necesario pensar que los populistas no tienen razón en algunos momentos. Wall Street es un enemigo, sí, puede ser considerado un enemigo. Hay otro elemento aquí que es importante, es decir, es una campaña entre insiders y outsiders. Y los dos outsiders, Trump y Sanders, tenían más o menos los mismos enemigos, los mismos ¿cómo puedo decir? Elementos que criticaban, pero obviamente con soluciones muy diferentes. Entonces, la historia de la antipolítica puede comenzar con Platón, y lo que es interesante es que hay un largo plazo de tiempo en el cual la historia occidental no presenta elementos de antipolítica, porque el imperio romano no es un imperio antipolítico y no hay críticos de la política durante el imperio romano. Entonces, lo que es interesante es que los romanos tienen una alta concepción de la política. La política que no es buen gobierno, pero es la república, la res pública. La política es los que nos pertenece, los que es importante para todos nosotros. Y los romanos enfatizan las virtudes republicanas, es decir, una visión de los ciudadanos dentro del imperio, una visión del imperio, una visión del futuro, cómo se construye un futuro mejor. La frase ejemplar de la República, del Imperio Romano es civis Romanus sum, soy un ciudadano romano, lo que significa tengo deberes y tengo derechos. La frase de la integración, todos los pueblos que Roma asujeta pueden obtener la ciudadanía. La ciudadanía es un elemento de prestigio, es un elemento políticamente importante, es un elemento de integración de todos dentro del Imperio Romano. Como ustedes saben perfectamente, el emperador Adriano fue un español, Adriano de las Memorias de Adriano. El otro momento importante en la historia de la política y no de la antipolítica, mismo si hay críticas de antipolítica, es Maquiavelo. Una pequeña digresión sobre Maquiavelo es importante, porque Maquiavelo produce lo que todos sabemos, es decir, la autonomía de la política. La política tiene sus reglas, tiene sus comportamientos, tiene elementos diferentes que Maquiavelo considera mejores de otras esferas de actividades. La política puede dar prestigio. La política tiene como elemento central el poder, la búsqueda del poder y el ejercicio del poder, pero el poder para hacer algo de importante, no el poder para el poder como herramienta para producir algo de importante. En la situación italiana de Maquiavelo, importante sería unificar el país, unificar Italia. Maquiavelo tiene otro elemento que es importante cuando queremos analizar la política. Tiene un elemento de método, tiene una enseñanza de método, que es, yo creo, absolutamente importante. Hay dos maneras a través de las cuales podemos aprender algo de importante sobre la política, es decir, los conocimientos de las historias antiguas. Y las historias antiguas
según Maquiavelo, son las historias de Roma, Roma republicana y Roma imperial, como los grandes historiadores romanos han escrito. Entonces hay una lección, enseñanza histórica muy importante. Creo que es necesario subrayar eso, porque la mayoría de los cientistas políticos contemporáneos no conocen la historia, no conocen ninguna historia, conocen un poco de matemática, y no sé si se puede explicar toda la política a través de la matemática. El segundo elemento es la experiencia de las cosas nuevas. Maquiavelo fue un embajador de Florencia en algunos países europeos, entonces la experiencia de las cosas nuevas podría ser traducida como la observación participante. Los dos elementos son los elementos metodológicos importantes si ustedes quieren aprender algo sobre la política. Y después, Maquiavelo subraya que eso es un método histórico comparado, es decir, es necesario comparar las diferentes situaciones y vamos a aprender mucho si comparamos. El maestro de la comparación sabemos todo que es Weber. Weber va a aparecer en algunos minutos. Después de Maquiavelo hay una series infinitas de críticas a Maquiavelo, lo que significa que El Príncipe es el más importante pequeño tratado de política, no solamente sobre el poder, pero sobre la política misma. La tradición antipolítica reaparece a través de dos tipos de análisis. El análisis de los positivistas, como Saint-Simon, por ejemplo, es decir, los técnicos, los tecnócratas son importantes, los ingenieros, es posible construir una situación a través de algunos conocimientos y la política puede ser puesta al lado de todo eso. Y Marx. Marx no debe desaparecer del cuadro analítico porque Marx tiene muchos elementos de antipolítica. Por ejemplo, ¿cómo puedo decir? La análisis de la transición del capitalismo al comunismo a través de diferentes etapas tiene un fin, y el fin es de pasar del gobierno de los hombres sobre los hombres a la administración de las cosas. Y la administración de las cosas significa que no hay más política, que la política no existe más. La política sería conflicto, sería división, lo que he dicho analizando los griegos. Sería conflicto, división, no produce una sociedad, ¿cómo puedo decir?, compacta, una sociedad satisfecha, si eso es correcto. Y no solamente Marx, hay otra ilusión, puedo decir, antipolítica, es Lenin. Cuando Lenin escribe que sería necesario tener presupuestos que pueden ser comprendidos para la cocinera, para las cocineras, esa es exactamente una visión de antipolítica. La política no es necesaria, la política no produce la posibilidad de escoger, pero produce conflictos, y cuando tenemos algunos elementos científicos podemos enseñar todo eso y podemos simplificar mismo los presupuestos de un Estado. No es necesaria competencia, la cocinera puede aprender los presupuestos. Eso circula en el pensamiento, o yo diría el no pensamiento político de algunos escritores italianos, que es importante para explicar la antipolítica en el contexto italiano. Porque Marx. Un momento más con Marx. Porque hay, en Trotsky también hay algunos, pero pocos elementos de antipolítica, pero los trotskistas,
que luchan contra la burocracia en particular, porque quieren una revolución no interrumpida, permanente. Quieren una revolución permanente. Algunos de los trotskistas evalúan positivamente el papel de los tecnócratas, de los managers. El más importante de los trotskistas, que escribe muchos libros interesantes, es James Burnham, La revolución de los managers. Entonces hay otro elemento de antipolítica que aparece dentro del pensamiento de los trotskistas después Trotsky. Aquí hay un aspecto importante, es decir, que no es solamente la desaparición de la política, pero hay la desaparición de los intermediarios. Es decir, entre los ciudadanos y los que toman las decisiones no existen intermediarios. Los intermediarios traicionan las preferencias de los ciudadanos. Entonces, los grupos intermedios, las asociaciones son ¿cómo puedo decir? Un obstáculo a la política y son un obstáculo digamos así, a la representación de los ciudadanos y no de los intereses. Aquí hay otros elementos, porque no, los antipolíticos nunca analizan la complejidad de las sociedades, los elementos que existen de división verdadera dentro de unas sociedades. Analizan una sociedad como si fuera algo de compacto, de único, sin diferencias, sin conflictos y todo eso, lo que es obviamente un error empírico, puedo decir, pero la crítica de los grupos intermedios y de las asociaciones va contra toda la tradición democrática. De Tocqueville, desde Tocqueville, toda la tradición democrática subraya la importancia de la existencia de grupos, de asociaciones, la capacidad de los individuos de crear asociaciones, hasta, podemos decir, hasta Robert Putnam. Las asociaciones crean trust, fiducia, confianza. Las asociaciones crean confianza y la confianza no es necesariamente una virtud democrática, pero la confianza es necesaria dentro de un contexto democrático y mismo dentro de un contexto politicizado. La antipolítica es contra los grupos intermedios y contra entonces las diferencias dentro de una sociedad. Aquí es lo que me parece importante subrayar, es que hay puntos de encuentro entre la antipolítica y el populismo que son inevitables, porque dentro de la democracia siempre hay una, he aprendido, raya de populismo, porque democracia es poder del pueblo. Entonces el pueblo debe aparecer de formas diferentes, debe obtener un poco de populismo. En todas las democracias contemporáneas el pueblo tiene un lugar, tiene posiciones, tiene una presencia importante. En los Estados Unidos la declaración de independencia es "We the people". En la Constitución italiana el pueblo aparece en el primer artículo, la soberanía pertenece al pueblo. En todas las constituciones, con una excepción, que no puedo mencionar porque es la Gran Bretaña. ¿Puedo mencionar? Sí. La Gran Bretaña, que no tiene constitución escrita, como ustedes saben, y que cree, que dice, y probablemente es así con el error extraordinario del referéndum, que el Parlamento es soberano, no el pueblo, el Parlamento. Entonces, lo que significa que prácticamente en Inglaterra, en el reino que fue unido, no hay antipolítica y no hay pensadores antipolíticos. Los más importantes pensadores de Gran Bretaña son
todos políticos, yo podría ser. Ayer discutíamos sobre Orwell. Orwell es muy crítico de la política, pero es un pensador, como puedo decir, poderosamente político. Ok. Dentro de todo eso, o al lado, circula otro elemento. Es decir, una diferenciación clara, filosóficamente muy importante hoy, entre comunitarismo y republicanismo. En el comunitarismo hay una concepción de antipolítica, porque es la comunidad que decide, no la política. Son los componentes, los miembros de la comunidad, y los miembros de la comunidad son de una manera obligados a producir opiniones comunes, a aceptar las opiniones comunes, a aceptar la tradición, entonces no a desafiar el poder político. Y de otro lado, entonces, comunitarismo es la defensa de los valores tradicionales, declinados de manera más o menos clara, pero existen tendencias comunitaristas en muchos países. En los Estados Unidos el comunitarismo es una ideología importante. En el republicanismo hay la concepción de conflicto. Del conflicto reglado, si ustedes quieren, hay una concepción no solamente de derechos, sino de deberes políticos. No se puede ser un buen ciudadano si no se cumplen deberes políticos. Por ejemplo, un deber político de los ciudadanos es votar. Votar porque votando los ciudadanos transmiten informaciones políticas, transmiten preferencias. Entonces, abren un debate político, abren una situación en la cual los políticos pueden aprender, los otros ciudadanos pueden aprender y se puede construir una decisión que representa la mayoría de los ciudadanos. Entonces, el voto es importante como instrumento, como herramienta de comunicación política y no solamente como expresión de preferencia para un partido, para un candidato, una herramienta de comunicación, de conversación. La palabra contemporánea es conversación política. Y la conversación política no es solamente una manera de producir opiniones, es una manera de enfrentar las opiniones y es una manera de tener un conflicto dentro de un proceso decisional, si puedo decir así. Okay. Todo eso produce una situación muy compleja que continúa. Es decir, que si debemos esperar que los sistemas políticos continúen siendo bastante abiertos a la política, y cuando son abiertos a la política, son abiertos también a la antipolítica. Entonces, mismo si no lo quiere hacer, la antipolítica produce algo de positivo a través de un debate entre los antipolíticos y los políticos. Es inevitable. Es imperativo, si puedo decir así, que la conclusión sea con Max Weber. Podría decir que el punto más alto del enfrentamiento entre política y antipolítica es en Alemania, en la República de Weimar, porque hay una política que no es bastante fuerte, pero es una verdadera política. Los socialdemócratas alemanes durante la República de Weimar, y hay una antipolítica que no es populismo. Hitler y los socialistas no son populistas, pero es una crítica de
toda la política alemana, de los actores que han traicionado, de los comportamientos, porque los actores han aceptado condiciones de los americanos, los ingleses, los franceses insufrables, de la estructura, porque la República de Weimar no es la estructura que Hitler y los nacionalistas quieren útil a la fuerza, al prestigio de Alemania. Entonces, aquí hay una antipolítica enorme, con un impacto, ¿cómo puedo decir?, desastroso, con un impacto desastroso sobre el sistema político alemán. Y hay otro elemento que me parece importante, hay un líder que debemos definir carismático, porque el carisma puede ser positivo o negativo. Hitler tiene poder carismático. Y todo eso puede ser analizado a través de los ojos de Max Weber. Dos o tres elementos, solamente los elementos que son interesantes para el análisis de la antipolítica. Primero, Max Weber creía verdaderamente en el poder de un jefe de gobierno. El punto de referencia de Max Weber es el poder del jefe de gobierno inglés, definido como el dictador del campo de batalla parlamentario. Entonces, no una persona como Bismarck, que tiene poder porque nombrado por el emperador de Alemania, sino alguien que tiene poder porque es capaz de discutir, de enfrentarse con la oposición dentro del campo de batalla parlamentario. Eso es importante. Segundo, porque Max Weber cree que hay calidades excepcionales en algunos políticos. Son raras, pero posibles. Y las calidades excepcionales producen poder carismático. Ustedes deben aceptar el poder carismático, mismo admirar el poder carismático, porque el poder carismático produce cambios importantes y positivos, producen milagros. ¿Okay? Y la comparación es con el poder carismático, es con el carisma en las religiones, en particular en la religión cristiana. Jesús tenía un poder carismático y hacía milagros. ¿Okay? Y tercer elemento, Max Weber tiene una concepción extremadamente positiva de la política. Los dos pequeños ensayos sobre la política como profesión y la política como trabajo intelectual son verdaderamente importantes. Son dos piedras miliares. ¿Sí? ¿Piedras miliares? Piedras miliares. ¿No? Angulares, ok. Entonces, ¿no? Piedras angulares. ¿Okay? Pero la reflexión sobre la política como actividad muy importante de los hombres y de las mujeres, me parece necesita un elemento que Max Weber indica y que la mayoría de los autores que analizan Max Weber olvidan, que la política puede ser una profesión. Sabemos todos que se puede vivir de política y eso no es malo, pero lo que Max Weber subraya es que es necesario vivir para la política, es decir, con compromiso y con pasión. Y la pasión política es el elemento distintivo de la política. Los que quieren cambiar la política deben tener pasión para la política. Cuando en las derrotas el verdadero líder político dice no me quedo aquí, empezamos otra vez. Es una enseñanza que la mayoría de los políticos contemporáneos probablemente no conocen. Y por cierto no actúan de manera práctica.
Es decir, que la política hoy no es la política que Max Weber señalaba, no es la política que Max Weber consideraría importante y necesaria en un tiempo de crisis, porque eso es el punto. Aquí puede ser tres frases de conclusión. Primero, yo no creo en algunos adjetivos que son utilizados para explicar lo que ha ocurrido en la política contemporánea. Por ejemplo, no creo que sea útil definir algunos partidos como partidos ligeros. Si son ligeros, no son partidos, son plumas. No creo que sea útil definir algunas sociedades como sociedades líquidas. No, hay sociedades sin vértebras, ¿puedo decir así? Sin vertebraciones. Hay sociedades sin asociaciones, pero no son líquidas, técnicamente hablando. Son sociedades que no saben cómo crear asociaciones. Es un problema. Tercer elemento, todo eso no es el producto de factores estructurales. Aquí yo creo que es necesario subrayar la importancia de las ideas. Lo que hemos perdido después del fin de las ideologías son las ideas políticas. Entonces hay pocas y flacas ideas políticas. Todo eso abre el espacio a la antipolítica. Si las ideas políticas no son fuertes, no tienen una solidez y no saben cómo comunicarse, pero nunca es simplemente un problema de comunicación, abren el espacio a la antipolítica. La desaparición de las culturas políticas clásicas, no quiero utilizar la palabra tradicionales, de las culturas políticas clásicas ha abierto un grandísimo espacio a la antipolítica. Y la antipolítica no puede ser derrotada si no tenemos un pensamiento político, o mejor, si no tenemos pensamientos políticos plural, es decir, si no tenemos un enfrentamiento entre ideas políticas. Esa es la tragedia contemporánea. Eso explica el nacimiento de muchos movimientos, pero movimientos que aparecen y desaparecen, porque si no tengo ideas, si no tengo un pensamiento, no pueden convencer a amplios sectores de la opinión pública. Y eso explica una situación de incertidumbre de las sociedades contemporáneas. No sabemos exactamente dónde somos, no sabemos dónde queremos ir. Eso es la consecuencia del surgimiento de la antipolítica como reacción a una política mala. No debemos decir que absorbimos la política, porque la política en muchos países es una política mala, los actores son malos actores, los comportamientos son comportamientos escandalosos, en algunos casos hay estructuras políticas que deberían ser transformadas, pero todo eso requiere ideas, y las ideas desafortunadamente no están aquí. Gracias.